que tiene que hacer por WeTransfer. Y WeTransfer usted lo recibe, lo tiene que hacer download en 7 días y no se desaparece. ¿Ya? ¿Ya? Aleluya. Ok, un aplauso. Damos la bienvenida a ustedes, mi familia, aquí presencial, y a nuestros hermanos que nos están viendo por Facebook, Instagram. Creo que automáticamente se pone por Instagram. Bueno, parece que estamos teniendo problemas con el Facebook, pero anyways, un aplauso más para nuestro Padre eterno. Por Él, con Él y en Él. Yeshua HaMashiach es que nosotros estamos reunidos acá para celebrar a nuestro Padre, a nuestro Rey, que cada 7 días hace el tiempo de entrar a nuestro hogar, entrar a nuestro ambiente inmediato para regalarnos de su espacio sagrado. Somos privilegiados. Diga, soy privilegiado. Muy privilegiado. Recibir al Rey en casa es una gran bendición. Amén, amén. Y en este día, pues, la porción que nos toca estudiar, hermanos, es Jetro o Jisro. Hay diferentes maneras de pronunciarlo. Yo les invito a que miren algunos de los videos anteriores en el YouTube para la gloria del Eterno, para que siga una secuencia, ¿verdad? En cada una de las parachás que compartimos. Hacemos el esfuerzo de traer siempre algo nuevo. En esta ocasión estaremos hablando de este concepto bien claro. La belleza está en el ojo de quien percibe. Diga conmigo, la belleza está en el ojo de quien percibe. Y no en la boca de quien describe. Y usted dirá, pastor, ¿por qué dice eso? Porque recuérdese cuando alguien estaba hablando del evangelio por mucho tiempo. Y la gente le decía, es que Dios es bueno, Dios es precioso, Dios es tremendo, Dios es fiel, mi vida ha cambiado, yo no soy la misma persona, yo soy diferente, mi familia está cambiando, estoy feliz, estoy contento, la vida es una belleza. Y esa persona dice, wow, sí es cierto, la persona parece que ha cambiado. Porque antes era un adicto, era un vicioso, era un malportado, y ahora esta persona ha cambiado. Pero no importa cómo se la estaba explicando, no importa cómo esa persona se la estaba describiendo, usted no lo percibía. Usted no lo entendía. ¿Por qué? Porque la belleza está en el ojo de quien la percibe. Si su corazón, su mente no las puede percibir, se la pueden poner de diferentes colores, se la pueden poner de diferentes formatos, no la percibe, porque tiene que captar el ojo interno. Tiene que hacer un clic con su realidad. Entonces, y no en la boca de quien describe. La persona puede hacer esfuerzos extremados, ir hasta ponerle dibujitos, fotografías, testimonios, videos. Pero mientras la persona no lo percibe, no lo puede entender, no lo puede captar. Entonces, ese es el concepto. Muchas veces recibimos consejos sabios, consejos llenos de sabiduría. Mira, no seas así. No seas duro con tu hijo. No seas crítico, extremado de la persona que te está tratando de ayudar. No seas malcriado con tu esposa. No le digas groserías. No seas, ¿cómo se dice? Insensato o negligente en tu trabajo. Y la gente a veces no quiere hacer caso. Por muy bueno que sea el consejo, como que no lo perciben o no lo quieren percibir. O piensan de que, desgraciadamente, muchas personas, hermanos, captan el mensaje hasta cuando la desgracia pasa. Y entonces, ¿por qué tiene que suceder eso? ¿Por qué tiene que, como dice aquel dicho, nadie valora las cosas hasta que las pierde? ¡Wow! Y hemos hecho a veces una especie de ¿cómo se dice? De dicho de esto, o de una frase que es cultural,
Pero realmente lo que contiene es una sabiduría profunda. No tienes que experimentar el dolor, no tienes que experimentar la desconexión, no tienes que pasar ningún tipo de tribulación emocional porque estás provocando una ruptura. No tienes que provocar eso. No tienes que sufrir. Entonces, ¿por qué te esperamos, como dicen en inglés, hit rock bottom, pegarle al fondo? ¿Por qué tenemos que esperar? Pegarle al fondo para, ¡pum!, entrar en capacitación. Porque ¿sabe qué realmente es? Entonces, cuando una persona pega al fondo y la sabiduría ahora de repente hace sentido, es porque ha capturado tu atención. Porque tu sufrimiento hace eso. Te hace sentir conciencia de lo que estás viviendo, de tu realidad. Pero cuando esa realidad le pertenece a otra persona, tendemos a ser más, tal vez no es que no nos interesa, no es que no nos importe, no es que no le miremos vitalidad a la experiencia ajena o que sea necesario. Es que no hace sentido porque no estás viviendo un proceso como tal. Por lo tanto, es importante que entendamos que no tenemos que caer al piso, al fondo, para poder recoger sabiduría. ¿Amén? Amén. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, hoy la belleza está en el ojo de quien percibe. El consejo, la sabiduría, es una belleza perceptiva. Se tiene que percibirse. ¿Amén? Amén. Es una belleza. O por ejemplo, cuando usted está trabado y no puede solucionar un problema. Está completamente que no puede solucionar. Y viene una persona, aleluya, y soluciona el problema. ¿Qué es lo que usted dice? ¡Wow! Y usted empieza, cambia su actitud, se alegra. Hermano, gracias, hermana, gracias porque me ayudó. Ese consejo, eso que usted hizo, me ha solucionado el problema de la vida, la necesidad que estábamos teniendo. Pero eso es una belleza. El talento ajeno es una belleza. El talento de unos con otros es una belleza que tenemos que apreciar. A veces tal vez no lo hemos conceptualizado de esa manera, lo conceptualizamos como reconocer el talento, reconocer la aplicación, reconocer la inversión de esa persona. Pero nunca lo vemos como un dispositivo que embellece nuestra vida. ¿Me está entendiendo? Si empezamos a ver los talentos ajenos como dispositivos de belleza, ¿qué es lo que hace la mujer cuando va a ir para afuera? Dice el esposo, vamos a cenar juntos. Tú y yo nada más. ¿Y qué es lo que hace la señora? Se va, se prepara, y se maquilla y se pone bonita. ¿Sí o no? Se prepara, se viste porque es una ocasión especial. ¿Qué está utilizando? Implementos que le ayudan a hacer explotar su belleza. ¿Estamos entendiendo? El hombre hace lo mismo, se pone, se peina, se arregla. Está utilizando dispositivos que le ayudan a exponer su belleza mejor. Entonces, quizás lo estoy diciendo en términos simples, pero es tan así la vida que tenemos que reconocer que la sabiduría es en sí una belleza. La sabiduría que usted tiene, y pensamos que siempre en estos términos, que la sabiduría es una persona completamente erudita, de un profundo conocimiento de todo, y que puede tener ideas o soluciones y consejos para todo, ¿no, hermano? Por eso es que nosotros somos suplementos unos de los otros. Porque usted tiene un conocimiento que posiblemente yo no tengo, yo tengo un conocimiento que usted posiblemente no tiene. Entonces somos complementos uno de los otros. Y eso es belleza. Eso es belleza. ¿Amén? Denle un aplauso al Eterno por esa realidad. En Yitro hoy estaremos viendo Éxodo 18, 1 al 20-23. Profetas Isaías 6.1 al 7.6. También se le adjudica en los profetas a Isaías 9, 5 al 6.
En el Pacto Renovado, Nuevo Testamento, Mateo 19, del verso 16 al 30, y hay muchas otras escrituras, porque aquí, hermanos, en el capítulo 20, ustedes saben que son los 10 mandamientos. Hoy no vamos a entrar en eso porque lo hemos visto en otros años. Pueden referirse a esa enseñanza, pero no es por quitarle valor a eso, sino que le estoy explicando de que del Brit Hadashah, del pacto renovado, usted puede ajustar muchas de las enseñanzas de Yeshua, donde está implementando o enfatizando una vida en los mandamientos. Ok. Esta es Jethro en el libro de Éxodos, es la parasha número 16 en el proceso anual de estudio de las porciones. Siempre recordamos, somos una congregación, una quejilá mesiánica o judeocristiana. Amamos al Eterno Padre y sabemos y entendemos que Yeshua HaMashiach es su unigénito por quien nosotros entramos al reino de Dios y no nos avergonzamos de eso. Siempre aconsejamos estudiar juntos y eso es una fe activa. Es una fe activa porque estamos nutriéndonos constantemente de lo que el Padre está preparando diariamente a nosotros. Vamos a seguir hacia adelante. Estos son algunos de los recursos que nosotros estamos implementando, especialmente el Haftorah, que es el corazón de la Torah, el Anchor Bible Dictionary, los Haftarot, que son los estudios de los profetas o las porciones que le corresponden a las porciones en los profetas, el diccionario Anchor Bible, el diccionario internacional estándar de la Biblia, enciclopédico, y también el diccionario y tesoro bíblico de historia, biografía, geografía sobre eventos en la Biblia. Resumen, hermano, porque como siempre tratamos de traer una cápsula que resuma para que todos entendamos qué es lo que está sucediendo en la porción. Jethro trae a la esposa de Moshe y sus 2 hijos para que se unan a él en el desierto. Después de saludarse, Jethro proclama una creencia en Hashem. Él dice, ahora me doy cuenta que Hashem es el verdadero Dios, e identifica y manifiesta la grandeza y justicia divina como el motivo principal de su creencia y conversión. Jethro observa el horario diario de Moshe como administrador principal, juez y maestro. Aconseja a su yerno que delegue algunas responsabilidades a una jerarquía de jueces y administradores dignos para que él se pueda enfocar en casos que exigen su atención específica. Moshe recibe el consejo de Jethro. Recibir el consejo, percibir el consejo es un acto de belleza. Porque cada consejo que está probado, comprobado, está sellado, digamos, por la experiencia de su padre, la experiencia de su maestro, la experiencia de su morel, la experiencia de un ser querido mayor de edad que le dice, mira, te quiero dar este consejo, papá. Mamita, te quiero dar este consejo. Esto y esto, porque esto es lo que te va a resultar. Si usted lo percibe y lo implementa, usted se va a dar cuenta que su vida se va a embellecer. Se va a mejorar. Utilizamos, como le digo, lo que estoy tratando de que hoy enfoque usted, de que cada movimiento, cada paso que usted da para mejorar su vida es un acto de embellecimiento para la misma. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Siempre llamamos, la casa es bella, el paisaje es bello, el carro es bello, esa mujer es bella, ese muchacho, dice la mujer, es bello. Pero los actos, los talentos, las interacciones humanas que nos enriquecen, que hacen mejor nuestra vida, que le dan esos colores, esas tonificaciones diversas, hermanos, son bellezas, son pinceladas del maestro creador del universo que nos hace ver que somos necesarios unos a los otros. Sí, amén. No solamente en la pareja y el núcleo familiar, los amigos, los familiares, familia extendida, la gente en la congregación. Somos seres de comunidad, somos seres
sociales. Y necesitamos de estas interacciones que nos benefician. El rechazarlo nos hace islas. Y le aseguro que aquella famosa historia que todos ustedes conocen de la isla, ahora se me fue el nombre, de Monroe, aquel que se perdió en el mar y estuvo no sé cuántos años perdido en el mar. Digo, en una isla abandonada, estar solo es horrible. Eso hasta cierto punto puede llevar a una persona a la locura. No estamos hechos para vivir en una completa desasociación con los demás, especialmente desasociarnos de los consejos, porque puede ser que el consejo hoy no lo necesites, pero no lo deseches, hijo mío. No deseches el consejo de tu padre, no deseches el consejo de tu madre. Dice, creo que es en Proverbios 4. Porque te van a servir, te van a mejorar la vida y te van a servir de collar, es decir, de honra. Estoy parafraseando. Esto motiva la preparación, porque él recibe el consejo de Jitro. Él no dijo, pero es que yo soy el hombre que escogió el Señor para sacar a su pueblo. No, este es su suegro. Hablaba con mucha familiaridad con él. Que muchas personas a veces no quieren pensar, porque no sé por qué, pero yo me pongo a pensar, esos 40 años que estuvo con el suegro, ¿cuántos consejos? Porque Jitro era mucho mayor que Moisés. Él llegó allí de 40 años y llegó a los 80 estando debajo de la casa de su suegro. Él recibió consejería de Jitro de muchas cosas. No lo dice la Biblia, pero tiene que haber tenido una interacción con un hombre que era mucho mayor que él. Y entonces, esto motiva a la preparación para la revelación. ¿Revelación de qué? La Torá es una revelación dada a los hombres. Es el primer día de Sivan y los hijos de Israel han estado en el desierto por 43 días. Están aproximadamente como alrededor de una semana según nos dicen los rabinos. Hashem instruye a Moshe que explique al pueblo que son un reino de sacerdocio. Yo lo voy a decir, a veces las traducciones dicen que somos un reino de sacerdotes. La traducción correcta debe de ser de sacerdocio. Porque la gente hoy en día predica que son sacerdotes del Señor. Mucha gente dice, yo soy sacerdote del Señor, pero los comportamientos y las interacciones en referencia a la Torá no demuestran el carácter de sacerdocio. Lo que quiere decir la Escritura que somos un reino de sacerdocio es que somos regidos por el carácter de Dios, delegado a hombres sabios que nos van a recordar cómo comportarnos, que nos van a enseñar la Torá y nos van a mandar en el camino correcto. Eso es lo que significa que somos un reino de sacerdocio, no que somos todos sacerdotes. Porque eso fue delegado a una familia que son la familia levita. Entonces, si entendemos estas legalidades, dejamos de estar perdiendo el tiempo inventándonos locuritas. Ese sacerdote, bastante sacrificio, demanda mucha entrega a Dios. Y obviamente se necesita también el templo para poder ejercerlo bien. Entonces, Moshe explica las expectativas de Dios y ellos responden. Todo lo que Hashem ordene lo haremos. Yo quiero escuchar a raíces de la fe que diga, todo lo que Hashem ordene, eso haremos. Amén. Dígalo conmigo, todo lo que Hashem ordene, lo haremos. Ese es el corazón de la Torah. No excusas. No excusas más tarde porque estoy cansado. No. Todo lo que Hashem nos dice en su Torah, lo vamos a hacer, obviamente lo que pertenece a nosotros. Ya hemos estudiado que los 613 mandamientos no todos aplican a usted y a mí. Hay mandamientos para hombres, que usted como mujer no los tiene que cumplir. Mandamientos para mujer que yo como hombre no tengo que cumplir. Mandamientos para el pueblo que los sacerdotes no pueden cumplir, porque son mandamientos para el pueblo, pero mandamientos de los sacerdotes que el pueblo no puede cumplir. Pero mucha gente dice, acá la ley es un peso. No son los 613
para todo el mundo. Por ejemplo, enseñaba un rabino, dice en Deuteronomio, señora, ahorita se me escapa la escritura y me disculpan, eso pasa, ¿ok? Ya quisiera yo memorizarme toda la Biblia, pero cuando dice en Deuteronomio, que dice de que cuando andes en el campo, andes con tu palita, porque si te da ganas de hacer tu necesidad, que hagas un huequito, que hagas tu necesidad y la tapes. Eso ya no lo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad que no? Porque tenemos inodoro. La gente que vive en el campo tiene sus outhouses, ¿cómo se dice? Letrinas. Pero puede ser que unas personas que viven en lugares recónditos, remotos, ¿verdad? En comunidades pobres, etcétera, puede ser que hayan todavía necesidad de hacer eso. Pero normalmente la gente en Israel ya no tiene que hacer eso. Entonces ya ese mandamiento no lo tenemos que cumplir porque está fuera del contexto de la realidad moderna. ¿Me está entendiendo? Y hay otros mandamientos así que no se tienen que hacer. Por ejemplo, una persona que esté con lepra, no le decimos, salta de la ciudad por completo y ya no vuelvas a entrar acá y lo dejamos que se muera de la enfermedad. ¿Verdad que no? Porque tenemos hospitales, tenemos una ciencia avanzada que puede por lo menos tratar de mitigar el sufrimiento que está sufriendo esa persona en su físico. Pero son cosas que tenemos que considerar. Cuando alguien le diga que la ley fue excluida de Dios porque nadie puede cumplir 613 mandamientos, dígale, yo no voy a discutir con usted, usted tiene razón, 613 mandamientos son muchos, pero no todos son para usted y para mí. Adicionalmente, Adonai le dice a Moshe que instruye al pueblo que se prepare haciendo ritual de purificación, inmersión o tevilá, como usted le quiere llamar. Es decir, un bautizo. De limpieza, es un rito para limpiarse, para entrar a la presencia del Eterno. Lavarse a ellos mismos y sus ropas también, que permanezcan separados de sus cónyuges durante 3 días. Yahweh, Hashem, establece que ninguna persona o animal deben ascender al monte Horeb o Sinaí y un perímetro de santidad. Diga conmigo, perímetro de santidad. Perímetro de santidad. Usted sabe que nosotros invocamos a nuestro Padre Celestial aquí todo sábado. O cada vez que tenemos una función. Quizás no es el templo. Pero en el momento del Shabbat, que no es por causa de este local, pero es causa por la promesa de Dios que dice que el Shabbat, mientras lo guardemos, Él está con nosotros. Él va como una nube, iba acompañando a su pueblo por 40 años en el desierto, presente en el día y de noche fielmente. Así de esa misma manera, de día y de noche, durante el Shabbat, la nube de la presencia de Dios nos permite estar con Él porque estamos en su espacio sagrado. Amén. Entonces ahora, nadie debe tratar de acercarse a ese perímetro. ¿Por qué? Porque es un perímetro de santidad. La santidad, cuando dice Dios, yo soy santo. Y dice la Escritura, Él es 3 veces santo. Tenemos que entender que nosotros no podemos pretender tener ese nivel de santidad. Es decir, invadir ese perímetro es incurrir en la parte interna de su santidad y nosotros no tenemos el clearance, el nivel para poder estar ahí y podemos morir. Por eso es que les manda a decirte que no entren porque se pueden morir. Es más que todo, no por defensa de Dios. Él es el rey supremo y sí es un rey y los reyes se mandaban a defender con guardias para que nadie se acercara para que pudieran atentar contra sus vidas. Pero el punto es que acá se trata de la defensa de la propia persona, que no vaya a ser fulminado por la santidad de Dios. Y eso me parece que es un acto de bondad y justicia tan lindo de parte de nuestro Padre. Es una belleza entender estos conceptos. Dice, y esta seguridad se delinea para evitar desgracias y estragos. Nadie debe tratar de acercarse hasta que suene el shofar. Aleluya. Este sábado próximo yo quiero que traiga su shofar si lo tiene para que lo cenemos todos. Amén. La trompeta el cuerno. Y hasta que se escuche el shofar, concluyendo la revelación.
¿Qué es la revelación? La entrega, la data de la Torah, la entrega de la Torah. El tercer día, la nube emitió relámpagos, truenos, el sonido de un shofar y el monte Sinaí fue completamente envuelto en nubes, humo y fuego. Moshe, los líderes y la nación se reunieron con Dios al pie de un monte Sinaí que temblaba. Ya lo hemos explicado, pero vuelvo a repetir para las personas nuevas. La parte de la falda abajo, el pueblo. La parte del centro estaban los líderes y arriba el único que tenía acceso era Moshe. Nuevamente, explicando, porque esto es un templo, es el formato del templo. La parte de abajo es el patio exterior. La parte mediana es el lugar donde se hacen los sacrificios y la parte del lugar santo. Y después, el único que puede entrar una vez al año arriba o adentro del templo, al lugar santísimo, es el sumo sacerdote. En este caso, Moshe estaba cumpliendo también ese requisito mientras Aarón llegaba a su momento de ser, ¿cómo se dice?, preparado para esa encomienda. Entonces, es un modelo del templo lo que estamos viendo ahí. Ahora, Hashem convocó a Moshe para que accediera a la montaña y le indicó que volviera a enfatizar la prohibición de que si aquel que subiera a la montaña podía sufrir, ¿verdad?, pérdidas y que tenían que hacerlo hasta esperar que se entregara la revelación o la apocalipsis, como lo pone en este comentario. Moshe desciende y cumple los deseos de Dios con Moshe parado entre la gente al pie de la montaña, como un intercesor. Imagínense, Yeshua, aquí está Hashem, está Moshe y el pueblo está abajo. Es decir, él es el intercesor, el que intercambia el conocimiento de Dios hacia el pueblo y del pueblo las preguntas hacia Dios. ¿Okay? Moshe desciende, cumple los deseos de Dios, con Moshe parado entre la gente. Hashem pronunció diga conmigo, Aseret Hadibrot. Ahora una sola palabra, una sola oración. Aseret Hadibrot. Los 10 mandamientos. ¿Cómo se dice en hebreo? Aseret Hadibrot. A todo el pueblo. Se describe la reacción de la nación a la entrega de la ley. El versículo afirma, de hecho, que los hijos de Israel o toda la nación israelita colectivamente escucharon a Dios. Es una de las declaraciones más fundamentalmente importantes de toda la Torah. ¿Por qué? Porque no hay manera de negar que Dios habló con Moshe. El misma Escritura nos dice, para que el pueblo sepa que yo, o sea, y en paréntesis, literalmente, fuera de toda duda, cierro paréntesis, hablé contigo. Qué tremendo que es el Eterno, porque eso es importante. Eso embellece toda la función de Moshe, toda la función que él hizo, todo el sufrimiento, todos los sacrificios que él hizo, con esa declaración que Dios le hace. Embellece todo el propósito de su vida. Porque sabe que usted y yo en este momento estamos escuchando. Aunque yo estoy hablándole a ustedes, yo estoy escuchando también lo que el Eterno está impartiendo a través de mi boca. Es importante que entendamos que Moshe vive todavía en nuestros tiempos. Así como Mesías, Yeshua, porque él habló de nuestro Mesías. Entonces, y después termina la paracha hablando de la función del Mizbeach. Diga Mizbeach. Mizbeach. Es el altar. Ok. De la enseñanza direccional o los versículos de esa escritura que siempre yo pongo hacia donde nos dirigimos. Estamos apenas empezando. Santiago es Jacob. Que en español le pusieron Santiago, en inglés le pusieron James. Algunos dicen Jaime, pero es Jacob, el nombre original, el medio hermano del Señor, Yeshua. 3:17 al 18 dice, pero la sabiduría de lo alto es, cuando dice de lo alto, no es que estaba refiriéndose al cielo, el lugar de Dios, el ámbito de la divinidad. Pero la sabiduría de lo alto es, ante todo, pura,
Luego, pacífica, bondadosa, abierta a la razón. Aleluya. Esto a mí me ministró profundamente. La sabiduría que viene de Dios, de lo alto, es ante todo, hermanos, pura. Luego es pacífica, te trae shalom. Uno puede determinar si una persona le está hablando con pureza, le está hablando con un corazón transparente. Después es pacífica, lo que te está diciendo te trae shalom. Hay algo que, wow, no había visto esto, y entonces te está convenciendo de que hay una, y dice bondadosa, viene de un corazón generoso que te la está compartiendo, abierta a la razón. Tanto la sabiduría que se te está impartiendo como la sabiduría que tú tienes al bien recibirla. Al bien recibirla. Tiene que estar abierta a la razón. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Baruch Hashem. Y los pacificadores que siembran semilla en paz, es decir, aquellos pacificadores que se dan al punto de sembrarte una semilla así, levantan una cosecha de justicia. Levantan una cosecha de justicia, porque yo le digo, yo soy un ferviente, ¿cómo se dice? Creyente en lo siguiente, que el más profundo o el propósito más profundo de la sabiduría es crear justicia. Si las personas tienen sabiduría y solamente es para mí, no beneficia a la familia, no beneficia a sus familiares extendidos, no beneficia a su comunidad, es una sabiduría muerta. No se está compartiendo, no va a legarse a otra generación. Porque si no la está impartiendo, ¿quién quiere ver a una persona que esté bien, pero que no ayude a nadie? Que no se invierta con nadie. Que no, ni siquiera sus conocimientos de cómo mejorar la situación para el mundo que esté en necesidad. Entonces, ¿de qué sirve una sabiduría así? Pero la sabiduría que se comparte genera hijos, genera personas que van a seguir esas pisadas de esa persona. Por eso es que es importante entender eso, que el propósito más profundo, más ferviente de la sabiduría es engendrar, crear justicia. Y esa justicia es una belleza porque nos hace mejorar la existencia. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Yo por eso aprecio cada paso que ustedes dan en embellecer el shul. Diga conmigo, shul. Una palabra hebrea que se refiere al recinto donde nos reunimos a adorar, shul. Y yo aprecio la belleza que ustedes traen a este lugar y a mi vida. Amén. Todos y cada uno de ustedes. Pónganse de pie ahora sí. Vamos al mero. No se preocupen de que no tengo mucho. Pónganse de pie por 45 segundos. Vamos a hacer vamos a recibir la palabra, la Torah. Berejú et Adonai hamevorah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. Baruch ata Adonai. Amén. Bendecido es Yahweh y bendito es Él. Bendecido es Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Gracias. Siéntense, hermanos. Aleluya. Estas introducciones del pastor Galán son largas, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a darle rapidez a esto. Éxodo 18. Yetro o Yitro. Si usted me escucha decir Yetro o Yisro, por favor, no se me confunda, es la misma persona. ¿Ok? Sacerdote de Madián. Esta es la descripción de él. Y suegro de Moshe. Se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y como Adonai había sacado a Israel de Egipto. Yetro, el suegro de Moisés, había recibido a Séfora,
recibido a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él, Moshe, se había despedido con sus hijos. Uno se llama Gerson, o Gersón en español, o Gershom en hebreo. Uno se llamaba Gershom, porque dijo, esta es la razón por que le puso Gershom, lo que significa el nombre es, he sido un forastero en tierra ajena. Se sentía forastero. Y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo, porque el Dios de mi padre es mi ayuda. Dios es mi ayuda. El Dios y es posesivo de la primera persona y es ser ayuda. Eliezer. Entonces Jitro, el suegro de Moshe, vino con sus hijos y su esposa a Moshe al desierto donde estaba acampado en la montaña de Dios y le había mandado decir a Moshe, yo, Jitro, tu suegro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos. Yo he explicado que por qué él manda a hacer eso, porque está a la puerta, no lo dejan entrar, porque hay guardias protegiendo el campamento, entonces él tiene que anunciarse. Cómo se hace el protocolo en donde está un rey o está un líder de esta magnitud. Moshe salió al encuentro de su suegro, se inclinó y lo besó. Ahí usted mira inmediatamente la familiaridad, la cercanía que ellos tenían. Se preguntaron unos a otros sobre su bienestar y entraron en la tienda. Yo quiero que ustedes se imaginen, aquí tiene Moshe 80 años, 81, porque 80 tenía cuando salió, le costó 1 año de esfuerzo sacar al pueblo de Egipto. ¿Okay? Digamos 81 años, entonces ¿cuántos años tiene Jethro? No nos dice la escritura, pero si ustedes después miran una de estas, yo lo puse, ayer lo compartí en la noche, la elección del 2020, la última, en el último año que estuvimos allá en Arlington. Entonces ahí se explica un poco acerca de lo que hizo Jethro. Él trabajó también para la corte del faraón y da la historia. Es mejor que lo miren para yo poder adelantar acá. Entonces, Moshe salió al encuentro de su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno al otro sobre su bienestar y entraron a la tienda. Moshe contó a su suegro todo lo que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por causa de Israel, así como todo el trabajo que les había sucedido en el camino y cómo Adonai los había librado. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué trabajo en el camino? Bueno, primeramente la persecución de Faraón. Segundo, el ataque de Amalek en Refidim. En Refidim, porque ellos vienen prácticamente de pelear. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque si usted se acuerda de la porción pasada fue, a veces uno pierde el hilo, pero cuando dice de que el Señor lo llevó por el desierto, en vez de llevarlo por el lado, ladeando, digamos, la costa del mar Mediterráneo, porque quería evitar que fueran atacados por los filisteos. Un pueblo fuerte, un pueblo aguerrido, un pueblo prácticamente de batalla. Entonces iban a ser derrotados. Y entonces para no iniciar la travesía a la tierra prometida con una derrota o con muertes, entonces se lo llevó por el desierto. Entonces, ¿qué hace sentido? Entonces la gente se preguntaba eso. Yo me preguntaba, ¿por qué el Señor ahora en la siguiente paracha dice de que los atacan en Refidim y tienen que pelear y salen victoriosos? No sé si usted ha visto esto en las escrituras, pero uno se hace estas preguntas. Pero Dios dijo de que los iba a llevar por acá para evitar guerra, pero ahora se los lleva por acá y de todas maneras, una vez que cruzan el mar, están al otro lado, en Refidim los ataca Amalek. Entonces, ¿cuál es la lección que podemos extraer de esto? ¿Que Dios se equivocó? No, hermanos. Amalek no era un pueblo tan fuerte. Los amalecitas no eran tan fuertes como los filisteos. Los filisteos eran aguerridos y tenían un carácter, un espíritu destructor, abominable en guerra. Sangrientos. Sanguinarios sería mejor la palabra. Entonces acá Amalek los ataca y se establece Dios ahí desde entonces un pacto con su propio pueblo que le dice de que Amalek lo va a destruir, que son enemigos de Dios y que son enemigos del pueblo israelita para siempre. Entonces, es así, porque el deseo de ellos
era destruirlo. Ellos no estaban atacando a nadie. No había necesidad. No había necesidad. Y bueno, de ahí es donde venían esos dificultosos que pasaron en el camino. Jethro se regocijó por toda la bondad de Adonai que Adonai había hecho a Israel, ya que los había librado de mano de los egipcios. Por eso es que se vino él, después de escuchar la destrucción del faraón en el mar, que se abrió el mar, que salieron y que después los atacó. Él escuchó de todos estos eventos, por eso se dejó venir, para venir a escuchar de la boca de Moshe todo lo que había hecho Hashem. Lo escuchó de los voceros, de la gente que pasa por el camino y se lleva la información y le van contando en los pueblos, etcétera, pero ahora las quiere escuchar de su propio yerno. Jethro dijo, bendito sea Adonai que os ha librado de la mano de los egipcios y de la mano del faraón y ha librado al pueblo de la mano de los egipcios. Vuelve y repite eso. Porque no solamente era el faraón tenía un pueblo que también le ayudaba a hacer, digamos, el que les ayudaba a manipular que estuvieran en ¿cómo es que se dice la palabra? En esclavitud. Ahora sé que Adonai es más grande que todos los dioses, dice él, ya que habían actuado con arrogancia contra ellos. En otros dice, se ensoberbecieron contra Dios, dice en otra versión. Y entonces, aquí él lo está declarando y estamos empezando a ver de que hay una especie de conversión, porque acuérdense que él era un sacerdote de Madián, era un hombre sabio, pero conocía de Yahweh, pero no lo tenía Yahweh como el Dios principal de él. Él lo tenía como una deidad más que a quien él adoraba. Cuando hacemos Madián tenemos que entender que había paganismo en lo que él profesaba. Ahora sé que Adonai es más grande que todos los dioses, ya que había actuado con arrogancia contra ellos. Aquí dice lo contrario. En las otras versiones dice que los dioses de Egipto se establecieron arrogantes ante Hashem, pero en esta versión dice de que Dios se levantó, se exaltó en contra de ellos. ¿Okay? Que es importante ver esta diferencia en ciertas traducciones y verificarlo. Ahora, entonces Jethro, el suegro de Moshe, presentó holocaustos y sacrificios a Dios. Entonces aquí paramos, porque aquí empieza algo interesante. Que nada más con la belleza del estudio podemos entender. En el pasado yo le dije, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, creo que fue en el 2018 o 2019, que los sabios judíos decían de que la cronología de los capítulos 18 y 19 estaban como invertidos. De que realmente lo que debió haber sucedido fue lo que está en el capítulo 19 primero y lo que está en el capítulo 18 después. Porque como que se contradice en cierta manera. No es contradicción en sí, sino como que está fuera de lugar. Se nota y se puede percibir. Entonces, inclusive el pastor Walter Agosto hizo una enseñanza de esta semana tremenda acerca de eso, explicando un poquito más técnicamente desde el punto de vista de academia. Pero aquí lo que yo digo en el pasado, lo que les estoy tratando de enfocar del pasado, es que yo expliqué de que muchos sabios judíos también tienen diferentes opiniones. Por ejemplo, Rashi, que es uno de los más grandes exponentes, comentaristas de la Torah, él dice bien claramente de que él prefiere mantener la secuencia, que él piensa que todo está en su lugar. Hay otros que dicen que no. Eso no significa que están equivocados o que están peleándose, sino que han formulado sus opiniones eruditas y han llegado a ciertas conclusiones, que es digna de estudio para saber cuáles son esas razones. Pero lo bello acá es que podemos ver, con solamente que alguien se lo apunte, dice, entonces Jethro, el suegro de Moisés, presentó holocaustos y sacrificios a Dios. Todavía el pueblo no ha recibido la ley. Viene hasta el capítulo 20. Ahora, acabo de terminar de decir que Jethro es un sacerdote, ¿qué? Pagano. Entonces, ¿por qué viene él con derecho a ofrecer holocaustos? Holocaustos son sacrificios de acercamiento.
y también ofrece uno de paz. Obviamente, al ofrecer uno de paz, él está diciendo, Señor, yo quiero estar en paz contigo. Yo me arrepiento de toda mi adoración a otros dioses. Pero también los holocaustos son de acercamiento para que ahora él se pueda acercar al Dios que está profesando como el verdadero Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si la ley no se ha entregado, no hay estructuras levíticas, no hay estructuras de ningún tipo que pueda asegurar a este varón, o inclusive al pueblo, al mismo Moshe, que están haciendo las cosas adecuadamente, y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es lo que los eruditos y los rabinos estudiosos dicen acerca de este punto. ¿Qué es lo que pasó acá? Porque está fuera de lugar. Dios, como digo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces no iba a permitir que un sacerdote pagano venga a ofrecerle holocaustos, porque estaría estableciendo un precedente equivocado desde un principio. Entonces ahora cualquier persona puede decir, yo voy a servir a Dios como me da la gana, y no importa porque Él va a aceptar lo que yo tengo que ofrecer, sin que yo tenga que cumplir ningún requisito que le exige. Ninguna ley de su Torah tengo que obedecer. Y eso es uno de los grandes problemas que estamos viendo en nuestra modernidad con el pueblo que habla de ser de Dios. Y no quiero ser crítico, pero quiero hacer esta observación. Desde aquel momento en que la Iglesia romana establece de que nadie tiene que seguir la Torah, entonces nosotros vamos a decidir qué es bueno y qué es lo que Dios tiene que recibir de parte de nosotros. Estamos rechazando los códigos y la estructura de la instrucción que el mismo Dios te ha establecido para que no pierdas el camino. ¿Sabe qué significa perder el camino? Cuando usted recibe una dirección, sigue el GPS, le ha sucedido que a veces el GPS como que se equivoca, empieza a load y después le da una dirección y lo manda a un lugar equivocado, cerca de él, pero equivocado. Puede ser que hubo una reestructura de las calles, puede ser que hubo un cambio, y entonces como que se quedó ahí, que no entendía el satélite, ¿verdad? Y entonces lo mandó a un lugar equivocado, pero usted tiene la dirección correcta. ¿Qué pasa? Perdió el camino. ¿Por qué? Porque hubo una falla dentro del proceso de la instrucción. Entonces Dios quiere que no perdamos el camino. Por eso te dejó la instrucción. Entonces, ¿cómo vas a decir de que ahora yo puedo sustituir la misma Torah que Él te mandó por mi propio criterio y que de esa manera voy a satisfacer? Pues eso es una locura. Porque, bueno, lo repito, lo voy a seguir repitiendo. Las estructuras sociales de la antigüedad demuestran que la gente no sabía cómo satisfacer a sus dioses porque eran caprichosos. ¿Y por qué eran caprichosos? Porque eran hechos por hombres, conceptualizados por hombres, cuyo sentido de justicia es caprichoso y no lo más adecuado. Los seres humanos tendemos a ser caprichosos y cambiamos de parecer en todo tiempo, como nos da la gana. Entonces no era lo mejor, lo más grato para el hombre seguir caprichos de hombres puestos sobre muñecos hechos de sus propias manos, sino que el mismo Dios escribió la ley con su dedo de fuego en el Sinaí, para que ahora nosotros lo escribió en piedra para que ella dijera, lo puedo cambiar. Y eso es importante entenderlo. Escribió en dedo de piedra porque la piedra podríamos decir, es uno de los elementos más duraderos. En referencia a nuestra vida humana, que caduca 80 años, 90 años, es más eterna que nosotros. Por eso la escribió en piedra. Entonces ahora, ¿cuántos dicen amén, hermano? Anímese conmigo, aleluya, que le estoy predicando la verdad. Un aplauso para el Eterno. Santo es el Señor. Aleluya. Entonces, Jethro se regocijó y vino y trajo, dice el 12, vino el suegro de Moisés, presentó holocaustos y sacrificios a Dios. Aarón también vino con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Por lo menos había un entendimiento que ellos, como pueblo escogido, no podían sentarse a comer con gente fuera de la voluntad del Eterno. Ustedes saben también de que los mismos egipcios tenían sus códigos sociales, que ellos tampoco se sentaban a comer con gente extranjera, ¿no?
No podían sentarse, y ellos no tenían conocimiento del Dios a quien nosotros adoramos, o el Dios de Israel. Entonces, no era raro ver este tipo de códigos sociales restrictivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Vuelvo y repito. Entonces, todos los sabios dicen de que aquí hubo una interrupción de la cronología correcta, o un dislocamiento o una interrupción causados por algo. Puede haber sido un equívoco, puede haber sido una especie que estaban tratando de hacer una actualización y algo se cruzó, un error humano que no son muy a menudo en la Biblia porque son bien escrutinosos ellos en hacer bien las traducciones o hacer copias en la antigüedad especialmente. Pero vamos a estudiar eso un poquito más a fondo porque no los quiero dejar así. Ok. Jethro responde a la noticia de las grandes maravillas y portentos que Hashem ha hecho por Moshe y los israelitas y su pueblo, o los israelitas su pueblo. ¿Por qué entonces la Torá tenía que tener un acento? El por qué la Torá no reenfatiza o ve necesario recontarnos la razón que tuvo Moshe para nombrar a sus hijos Gershom, me siento extranjero, y el segundo Eliezer, Dios es mi ayuda. ¿Por qué se tiene que...? Entonces yo le di una explicación ya, posiblemente porque lo necesitó Jethro como dispositivo de identificación. El único que sabe acerca de cómo se llaman los hijos de él y cómo es que él le puso los nombres a los hijos es alguien cercano a él. Entonces, de esa manera se identificó de que eran los hijos de Moshe, y Moshe iba a ser, sí, es mi suegro, déjenlo entrar. Esa es una. La otra es posiblemente la razón de que Dios está tratando de mandarnos un mensaje. ¿Ok? Y aquí lo vamos a mencionar. La diferencia entre el estado de ánimo durante los años como fugitivo, huyendo de Faraón, y estando ya de gloria y de victoria bajo la protección divina, es un bálsamo reconfortante. Entonces, Dios le está dejando saber a Moshe que en un momento él está completamente capturado en su faena. Él está en su mente lleno de dilemas que tiene que resolver en el día a diario. Moshe está viendo cómo va a liderar. Él está desenfocado de esta realidad. ¿Cuál es la realidad? Que tiene una familia. Amén. Tiene una familia. ¿Y dónde estaba la familia? Pues no es que él era un padre que no le importaba. Es que la agenda pesada le había hecho olvidar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora viene el suegro y le trae a su familia. Entonces, vuelvo y repito, en un momento te sentiste fugitivo. Qué horrible sentirse fugitivo. Cuando uno llegó, todos que llegamos a este país la primera vez, nos sentíamos fuera de lugar. Muchas partes culturales no las entendíamos. Nos empezamos a asociar con personas o comunidades cercanas hispanas para poder funcionar, para poder saber a dónde ir, qué hacer, con quién me contacto, qué es lo que puedo hacer. Pues normal, te sientes extranjero. Es una sola palabra. Pues ahora la segunda parte es que me siento bendecido, estoy en victoria, estoy en gloria. Entonces, Jethro tiene que identificarse antes de entrar al campamento, ya lo mencionamos, es la razón biográfica de la familia que le da la entrada. ¿Ok? Esta narrativa podría tomarse como trivial, pero hay elementos de sabiduría y de belleza que pasan desapercibidos. Hermanos, conéctense conmigo, no se me desconecten. A veces se puede pasar desapercibido que hay una belleza y una sabiduría profunda en esto que está sucediendo. El mensaje que Jethro envía para identificarse cumple dos propósitos. Uno, le recuerda a Moshe que aunque él estuvo deprimido por el sufrimiento de su pueblo y que se sentía extranjero sin propósito en la tierra de Madián, cuidándole nada más las ovejas a su suegro, trabajo, manutención, sostener a su casa, su esposa, sus hijos.
Todo esto está bien, es parte de la vida, pero sin propósito, porque su propósito, su corazón estaba allá en Egipto, con su pueblo oprimido. Entonces, proféticamente el anuncio con nombrar a su segundo hijo, Dios es mi ayuda, que en ese momento la profecía se le ha cumplido. Es decir, en el momento que nos dice la misma Torah, el segundo le puso, ¿ok?, Eleazar, porque Dios me ha ayudado, es una manera de recordarle proféticamente, porque esto sucedió antes que él saliera a liberar al pueblo. Le puso el nombre a su hijo que estaba recién nacido, ¿se acuerdan? ¿Ok? Pues ahora se está cumpliendo que Dios me ha ayudado. Y eso lo trae a conexión de que necesita invertir en su familia. Él necesita tener a su familia de cerca. ¿Okay? Número 2, Jethro desea conocer más sobre Hashem. Escuchar la narración de eventos da parte a Moshe, no de los mensajeros, de parte de Moshe, no de los mensajeros. Vuelvo y repito, número 2, motivos porque la Torah nos hace ver estos puntos, que Jethro desea conocer más sobre Hashem. Y por eso es que se deja ir con la familia de Moshe, porque voy a tener accesibilidad a él inmediatamente. Escuchar la narración de estos eventos de parte de Moshe y no de la boca de mensajeros que le llevaron la noticia. Pero esta épica, victoriosa y de belleza de noticia tiene que ser de la boca de ese líder libertador. Porque por los detalles, él quiere convencerse de que Dios es Dios. El propósito es confirmar que Yahweh es el verdadero Dios y afirmar su decisión de convertirse al Dios de Israel. En otras palabras, como un sacerdote pagano necesita tener más allá de la convicción de que él está haciendo la decisión correcta. Otro punto muy importante es el valor que el matrimonio representaba en ambas sociedades, tanto en la madianita como en la israelita. Jethro, siendo un sacerdote noágida. ¿Por qué noágida? Porque era descendiente también de Abraham, dicen los comentaristas judíos. Aunque pagano, ya que ministraba otras deidades, deja saber a Moshe que su familia debe ser partícipe de esta victoria. Imagínense que este es el líder, prefigura del Mashiach, y que sus hijos están desligados de esta victoria. O sea, la continuidad del legado tiene que empezar por la casa, por los hijos. ¿Okay? Y esto es lo que le está haciendo ver Jethro a él. Tú tienes que ser parte de tus hijos de esta victoria, porque ellos son israelitas también. ¿Okay? Entonces, Jethro, siendo un sacerdote noágida, aunque pagano, ya que ministraba otras deidades, deja saber a Moshe que su familia debe ser partícipe de esta victoria. No solo desde el punto de vista familiar, pero del sociopolítico. Te estás olvidando que tienes un suegro también. Te estás olvidando que tenemos relaciones. Él no está buscando jactancia, él no está buscando fama, él no está buscando riqueza, dame parte del beneficio, como lo vamos a ver. Recordemos que Jethro es el suegro de Moshe. Él no se puede desasociar de aquel que le dio albergue cuando él estaba huyendo, de aquel que le dio una hija en matrimonio y le dio la habilidad de vivir, de desarrollarse económicamente, de sostenerse, mientras estaba siendo perseguido. Podríamos decir que Jethro pudo tener intereses escondidos. Podríamos decir, aquí Jethro lo que quiere es algo, quiere un pedacito de domingo. Por vínculo o por fama, pero su partida, inmediatamente que todo esto termina, él dice, me voy con mi gente. No te muestra lo contrario. O sea, que no estaba buscando ese tipo, no tenía esas tendencias corruptas. Cuando las noticias llegaron a Madián de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por Israel a liberarlos de la esclavitud de Egipto, Jethro, con un orgullo natural por los logros de su pariente, se enorgulleció. No es que se puso jactante, no, se enorgulleció. Se sintió orgulloso de su pariente. Partió a una visita de Moisés. Los comentarios anteriores eran míos, ahora se los voy a confirmar con lo que dicen los eruditos. Al liberarlos de la esclavitud de Egipto, Jethro, con un orgullo natural por los logros de su pariente, partió en una visita a Moisés tomando a Séfora y sus hijos. Al enterarse de la llegada de su suegra al monte de Dios, Moisés salió a su encuentro y tras un cordial intercambio de cortesías
se fueron a platicar, ¿verdad? Se entrevistaron. Se nos dice del interés de Jethro, sintió todos los detalles de la gran liberación, como se gozó con todo el bien que ya había hecho por Israel y cómo se forjó en la convicción de que ya era más grande que todos los dioses, si en lo que se ensoberbecieron contra ellos. En esta condición, póngame atención en esta parte, en esta condición así expresada, evidentemente hay una referencia al elemento por el cual los egipcios pensaron que en su prepotente persecución podrían traer de vuelta a Israel a la esclavitud, pero por el cual ellos mismos fueron derrocados. Uno de los comentarios del Midrash dice de que también Moshe comentó y dijo de que su nuca había sido librado de la espada del faraón. Y ellos dicen de que fue Dios que puso, ¿ok?, que cuando le iban a cortar la cabeza, porque después que él asesinó al egipcio, obviamente eso no está en la Biblia, está en los escritos de los sabios judíos, dice de que fue agarrado, lo retuvieron preso, y que cuando le iban a cortar la cabeza, Dios puso o la mano de un ángel o puso de bien fuerte la nuca que se rompió la espada. Y al olvidarse a ellos, le dio punto para que se escapara Moshe. Ahora, podemos tomar eso literalmente. Muchos dirían, eso es demasiado fantasioso. Bueno, el partirse del mar también suena bastante fantasioso. Así es de que es cuestión de creer o no creer. Ahora, lo podemos tomar desde un punto de vista de enseñanza. El faraón tenía una espada, la cual todo que rompía la ley de ellos era puesto a muerte. Él quiso poner la nuca de Moshe en el bloque para cortársela, pero no pudo nunca, porque la mano de Hashem, por eso es que dice, la mano de Hashem me liberó de la espada que el faraón tenía puesta en mi nuca. Ese es el concepto, o sea, en la enseñanza, en el Midrash. Entonces, lo que nos está diciendo es que él pudo haber perdido su vida en cualquier momento, bajo la autoridad ante el faraón. Perdón, pero eso es lo que debemos de extraer del Midrash, de que estuvo ahí enfrente de él, estuvo bajo la autoridad, estuvo en el palacio, pero que no lo pudo alcanzar, porque la mano de Hashem siempre le dio el nivel más alto. Cada vez que el faraón le decía, él le decía, bueno, mañana va a suceder este juicio, mañana va a suceder este juicio, y de esa manera el faraón sabía de que él representaba a una deidad mucho más poderosa que él. Entonces, vale la pena señalar que el servicio religioso, cuando Jethro como sacerdote ofreció este holocausto, y Aarón con todos los ancianos de Israel participaron de la fiesta del sacrificio, se le dio prominencia a Jethro, es decir, se le dio, aparenta de como que se le dio esa prominencia a él, esa autoridad. Él no podía hacer eso, si ni siquiera los sacerdotes judíos o israelitas habían sido ordenados todavía. El Mishkan no había sido construido, el tabernáculo de reunión. Entonces, y encima de eso sobre Aarón, y así se reconoció un sacerdocio más alto de los límites de Israel. Aquí hay simplemente, parece una contradicción, pero yo ahora entiendo de que así como dicen los eruditos, parece que esos capítulos fueron invertidos de alguna manera. Una de las conclusiones más aceptadas es que, acuérdense que durante el periodo de los jueces hubieron guerras, hubieron enfrentamientos, habían gente corrupta, habían líderes corruptos, hubo muchos cambios en Israel por un espacio de unos 300 años. Y luego vino el tiempo de la monarquía, Saúl, David. Eventualmente se pierden los libros de la Torá. Y para el tiempo de Josías, el rey de la restauración, porque fue a pesar de su juventud, él mandó a limpiar y a embellecer el templo. Porque él dijo, tenemos que adorar a nuestro Dios. Y mandó
que llevaran dinero para que los sacerdotes mejoraran el templo. Y en el proceso de limpieza encontraron un libro de la Torá. La mayor parte de los eruditos dicen de que ese libro de la Torá no era todos los 5 libros, sino que era el Deuteronomio nada más. Y que empezaron a recopilar todo lo que pudieron. Basado en lo que leyeron, se arrepintió el rey y empezó a proclamar restauración. Botó todos los cultos paganos que habían en Israel, etcétera, etcétera, y de ahí empezaron a recopilar y a reestructurar todos los 5 libros de la Biblia, porque se habían perdido, nadie estaba observando. Por eso se le llama el rey de la restauración, porque trajo de una manera una prefigura de Mashiach, que cuando el tiempo que vino Mashiach, nadie estaba observando la ley como deberían de observarla. Entonces, ya estoy por terminar. Entonces, dice que en ese proceso de restauración pudieron haberse invertido estos capítulos. Ellos tratan de ser lo más meticulosos. Los hermanos judíos tienen una convicción profunda de mantener la palabra de Dios intacta. Amén. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que entender es que no hay ninguna mala intención, no hay nada oscuro, simplemente que pudo haber sido una cosa o la otra. La otra puede ser un error. Ok. Lea como tarea Deuteronomio 1, del 9 al 18, para que usted compagine cuando está hablando Moshe y les está recordando lo que han pasado. Ok. Estoy tratando de resumir inmediatamente, hermanos. Me dan un segundito. Aquí es donde en el capítulo 18 es que le da la instrucción, la belleza de consejo que viene a embellecer la vida de Moshe, porque él mira y le dice, como dice aquí, viendo el suegro en el 14 de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, que es esto que estás haciendo con el pueblo. ¿Por qué te sientes tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moshe respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Su trabajo lo tomaba en serio, pero se estaba destruyendo. Quería obedecer a Dios. Entonces, aquí la sabiduría que embellece nuestro día es la siguiente. Dios tenía que utilizar a un pagano llamado Yitro que viniera a darle un consejo a una persona que estaba tan dedicada en su función que se olvidó, inclusive de él mismo, se estaba destruyendo, se olvidó de su familia, no le estaba dando prioridad, no porque él era un negligente, sino porque él simplemente estaba bien enfocado en servir al Eterno. Y dijo, te vas a destruir de esta manera, vas a cansar al pueblo y vas a desfallecer. Y después, ¿qué viene cuando uno fracasa, hermano? ¿Qué viene cuando uno fracasa? La caída, el temor. No quieres, te sientes derrotado, no quieres después seguir sirviendo al Eterno porque estás caído, te sientes que Dios te dejó caer, y a veces nosotros provocamos estos dilemas. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Le dice, no, mira, tienes que hacer lo siguiente. En el 18 dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado. Entonces ahora vamos al consejo. Oye ahora mi voz, 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú con el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacerlo. Esa parte está bien, pero ahora escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Usted sabe que hay muchas personas que tienen defectos, según, ¿verdad? Dice la estética humana, pero hay otras que tienen talentos. Hay personas que tal vez no pueden ser muy bellos por fuera, según la estética humana, pero tienen unas actitudes y aptitudes humanas que los embellecen. Hay personas que posiblemente pueden cumplir todos los 10 mandamientos a la misma manera, pero les gusta mentir. Ese es el hoyito. Ese es el pequeño defecto. Pues todos tenemos esas áreas, todos podemos tener muchos talentos y muchas capacidades, pero tenemos flaquezas en alguna área. Por eso tenemos que ser abiertos a escuchar el consejo cuando alguien
identifica en nosotros esas debilidades. Nosotros, especialmente en amor, acá en la compañía de los santos del Eterno, tenemos que ser dispuestos a escuchar en amor el consejo, no avergonzar a la gente, no llamarle la atención a la gente enfrente de los demás, porque eso no es aconsejable. Pero siempre citándonos con respeto, amor, mansedumbre. Y acá ya sabemos el resto de la historia. Jethro pasó a los anales de la historia como el padre del Sanedrín, porque bajo las instrucciones de él, aquí veamos nada más la parte de la superficie que él dictó, pero él se quedó días ahí y les ayudó a estructurar el sistema a Moshe, lo cual hoy en día se le reconoce como el padre del Sanedrín, del sistema jurídico de Israel. Entonces ahora, en este libro que ustedes miren acá, en la Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar, es donde también afirman toda esta cosa que acabo de compartir. Nada más se lo pongo como una especie de referencia. Si usted quiere darle un screenshot cuando mire el video y después lo estudia, amén. Y aquí termina esta parte. Sobre cada vez que mire la J significa Jethro o Jethro. Ok. Conclusión. Las interrupciones narrativas del texto se llaman interrupciones o deslocamientos narrativos. Se deben por actualizaciones. Esto es importante porque usted necesita entrenar. Cuando alguien, usted puede decirle, comentar con alguien, que no se quede usted callado y diga, ¿por qué? ¿De dónde sacas esto? ¿Y qué es lo que tú me informas para que yo me convenza de que lo que me estás diciendo es correcto? Bueno, hay actualizaciones que se hacen en la Biblia. De parte de gente erudita, la gente, ¿verdad?, que guarda la palabra del Eterno, y pueblos que han cambiado nombres para actualizar y para que la gente sepa qué pueblo es y qué relevancia geográfica tiene. Porque hoy en día muchos de esos pueblos no hacen sentido, hay mapas que se han perdido también. Entonces eso trae a relevancia el lugar, la geografía, el momento. Por eso se le llaman actualizaciones. Los posibles errores a mano te los escribas también. El encuentro del libro de la ley que ya le mencioné durante el tiempo de Josías, no hay ninguna razón de creer que ha sido una mala administración del libro, una manipulación, un intento de alterar la cronología de los hechos, porque no haría sentido. Los eruditos rabínicos y seculares académicos han luchado por entender a fondo el porqué de este interesante ejemplo de interrupción o deslocamiento narrativo. Pero lo importante es que se dieron cuenta y nos ayudan a nosotros a entender, porque a veces lees el texto y te saca fuera de onda cuando miras una cosa que está fuera de orden, porque ya has estudiado la ley y sabes que todavía no se ha establecido el sacerdocio, todavía no se ha creado el Mishkan. Entonces, ¿por qué este hombre puede venir a hacer esto? Y ahorita voy a hacer una explicación. Esto no afecta ni la veracidad de la Biblia ni le quita historicidad. Es un documento muy antiguo y se estudia con el propósito de afirmarlo y no disminuirlo. Entonces ahora, bueno, vamos a ver acá. Vamos a dejar ahí platicando a estos varones. Usted sabe que a través de la historia las naciones han tenido mucho que ver interactuando con Israel. ¿De dónde vino Noah? En el tiempo de los 10 primeros hombres de Dios, las primeras generaciones, Noah es llamado descanso. Eso es lo que significa Noah. Estaban paganizados para ese tiempo, pero la actitud de Noah era diferente. Dios dice que andaba buscando por toda la tierra, andaba buscando justicia y no encontró. Pero Noah encontró gracia ante los ojos de Yahweh. Entonces, ¿qué sucede? Sacó de ese paganismo, escogió el mejor candidato, lo extrajo para reiniciar el plan de Dios sobre la tierra. Luego llegamos a Moisés,
unas cuantas generaciones más adelante, prácticamente 1000 años más después, encontramos de que Abraham es extraído de Ur de los Caldeos, una nación pagana. Dios se le revela a Abraham. Abraham empieza a caminar en obediencia a Hashem y llega hasta Canaán para cumplir lo que Dios le pidió que cumpliera. Luego miramos el caso, ¿verdad?, de Moshe, del mismo Jacob, que estando en su casa fue extraído, corriendo salió para Harán, a las naciones. Ahora después miramos a Joseph, que fue vendido, no por su voluntad, fue vendido y fue mandado a las naciones. Luego miramos al mismo Moshe, que nace dentro del Egipto, del sistema de Egipto, pero es sacado de su casa de Israel, de los israelitas, por protección de su vida, y es enviado a la casa del faraón, para que sea instruido, para que sea capacitado, para que en el futuro se convierta en el libertador de Israel. Están viendo cómo la función de las naciones está todo a través de la historia bíblica interconectada. Pues ahora miramos a Yitro, que viene de una nación pagana y viene a buscar a su yerno, porque ahora estamos viendo que hay una conexión a su yerno, y su suegro le da una lección. Y encima de esa lección le da un consejo jurídico que hasta ahora, en este momento, estamos hablando de él. También vemos a un profeta Jonás, que en medio de todo, Jonás no era que quería desobedecer porque le daba la gana de desobedecer. No quería obedecer porque le podía costar el cuello. Él iba a estar en contra del status quo, de lo que estaba establecido en Israel, que no se le podía ir a predicar a las naciones porque el Dios de Israel es para Israel. ¿Cómo le vas a ir a presentar al Dios de Israel a un montón de gente que no sabe cómo sostener la santidad que requiere servir al Eterno? Entonces eso le podía cortar la cabeza, por eso es que tenía temores. Todos los profetas, en su mayoría, 95% de los profetas que usted mira en la Biblia son de raíz levítica, son sacerdotes, o por lo menos levitas. Por eso es que se les encomendaba, y ellos llevaban a cabo la encomienda, porque lo hacían con un corazón de sacerdotes, de tanto legalidades, como al mismo tiempo de lealtades que se debían a los maestros. Entonces ahora él es enviado a las naciones y tenemos entonces, para no cansar el cuento, el precedente establecido en las Escrituras Santas de que las naciones siempre han tenido una interacción y que Dios siempre ha querido liberar a las naciones del mundo y está usando a un pueblo para ello. Para traer al Mesías y para que después el Mesías, en calidad de Abraham, que vino de las naciones, ahora también él abra la puerta para que las naciones reciban al Dios de Israel. Amén. Amén. Un aplauso para el Eterno, entonces. Aleluya. Era para establecer un precedente. No podemos desechar el consejo, aunque no venga de una persona de fe. Si es un buen consejo, su corazón, su consciente, la verdad que ya habita en usted por la Escritura, por la palabra de Eterno, le va a dictar si el consejo de esa persona, aunque no es creyente, es sincero, es verdadero, es sin hipocresía, viene de un corazón con amor, como lo que leímos en la lectura antes de empezar. Tenemos que diferenciar esas cosas y no desechar el buen consejo. No tiene que bajar a Hashem desde el cielo y decirte, así dice Jehová, porque entonces estamos mal. Hay que aprender, hay que ser humildes. Hay que ser humildes y aceptar el consejo, la corrección, especialmente la corrección. En un momento, con amor, pero a veces en momentos tiene que ser fuerte. Aceptémosla. Es necesario. ¿Sabe por qué? Va a embellecer tu vida. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Un aplauso entonces. Nos despedimos de ustedes, hermanos. Esperemos que esta palabra haya sido de edificación para todos ustedes. Te damos gracias, Hashem, por la palabra que nos permites compartir, Señor. Espero haber hecho un esfuerzo que satisfaga tu corazón, Señor, que impacte al pueblo, que lo ayude a seguir caminando y observando tu Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén.